¿Aló? Buenas. ¿Se escucha? ¿Escucha la voz? Ok, perfecto. Y vamos, entonces, vamos a acomodarnos para la charla de hoy. Ok, vamos a acomodar unas cosas más para comenzar. Bien, vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por todo lo que nos das. Queremos que nos des esperanza, nos des la templanza en estos momentos de crisis y sobre todo poder estar siempre a tu disposición para hacer el bien a los demás. Te pido, Virgen María, que nos ayudes, que intercedas por nosotros en estos momentos para que nosotros seamos fieles reflejos de la luz de Cristo. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, la charla de hoy es la que es el momento para afrontarse a uno mismo. Entonces, hay que más o menos contextualizar porque esto realmente es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Hoy tenemos una crisis en la cual ya vamos a cumplir casi 4 semanas en Perú, bueno, estamos ya en la tercera, de el confinamiento que hay en las casas o esta cuarentena que le llaman. Y entonces esto nos lleva a plantearnos muchas cosas, como ya no estamos en el día a día tan ágil del tráfico, muchas cosas, cabe precisar de que esto lleva a cuestionarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como iglesia, hay que tener en cuenta que Cristo, bueno, vino a salvarnos del pecado, ¿no?
Cuando estaba con sus discípulos él, incluso, los discípulos no lo entendían, estaban ellos más preocupados en sus problemas que tenían con los romanos, a tal punto de que cuando le piden al pueblo de elegir entre Cristo o Barrabás, la gente elige a Barrabás y no a Cristo. A pesar que mucha gente, cuando lo acompañaba, estaba con él, vivía con él, vieron muchos milagros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos, cuando la parte de los sentimientos no los podemos equilibrar y la angustia, la falta de esperanza nos gana, terminamos justamente eligiendo lo que humanamente suena más obvio o lo que nos permite sobrevivir como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, eligieron a Barrabás y ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Incluso 36 años después viene ya la invasión de Tito y todo esto. Por eso Jesús le dice a la Verónica, oye, no te preocupes por mí, sino preocúpate por tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo lo que hacía es venir a trascender, ¿no? Trascender ese sufrimiento, ese problema que nosotros teníamos. Y ese es un tema que justamente hoy, ante una situación de peligro, o ante una situación, ¿cómo así decirlo?, de escasez o de temor, es donde tenemos que ponernos a reflexionar, ¿no? Hay que tener en cuenta también que como miembros de la Santa Iglesia somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Es decir, servimos al Señor y por eso estamos llamados a ser testimonio de Cristo y evangelizar como instrumento de Él. No es que somos como criaturas que sufren nada más, no. Hay que tener en cuenta que somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y esto es un tema importante, porque no es que, voy a repetir, somos una imagen tercera, que no, acá somos parte de la salvación, ¿no? Y es por eso que Cristo viene a este mundo, ¿no? Entonces, por eso, no podemos tomar una posición indirecta o pasiva ante los sucesos, ¿no? Un tema importante es que tenemos que ver cómo estamos reaccionando ante la crisis. Y aquí hay más o menos tres posturas principalmente, ¿no? La primera es que estamos viendo la crisis como un televidente. Es decir, participas en la discusión, compartes el problema, opinas, pero uno de los problemas que hay es que no te involucres. Entonces, hemos visto mucha gente que en las redes sociales publican, ¿no? De los que más tienen deberían dar, ¿no? Incluso es fácil hacer caridad con dinero de otros, ¿no? Hay mucha gente que propone, no, ¿saben qué? La gente que del Estado o los servicios públicos deberían de dar su dinero y obligarlos a que donen el sueldo que ellos ganan porque ganan más, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde ponemos la frontera a partir de cuándo hay que dar caridad? Es un tema interesante, ¿no? Porque la frontera, yo le puedo poner a partir de los 2.000 soles, 3.000, 10.000. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la frontera que tenemos que ponerla? Y otro punto importante es, oye, esa frontera lo pongo para que otro solucione el problema de los demás. La pregunta es, ¿yo cómo me involucro? Es decir, es fácil que otro solucione, el gobierno o la gente que gana más dinero o lo que sea, pero la pregunta es cómo yo me involucro. No nos olvidemos de esta anciana que a pesar que tenía muy poco, era la que pagaba los impuestos. La que daba mucho, es decir, que no tenía ningún tipo de aprensión hacia lo material. Porque, voy a repetir, es muy fácil que el otro se preocupe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo como ese pueblo que estaba debajo de la cruz y le decía, oye, soluciona los problemas, mientras que ellos solamente buscaban que alguien les satisfaga? Acá hay dos problemas, ¿no? El problema espiritual de mi no involucramiento y el problema profesional también de que no estoy tratando de solucionar problemas. La pregunta es, ¿lo hago eso para buscar mi tranquilidad? Ya que otro solucionó el problema, entonces yo ya no me meto en el asunto. La pregunta es, ¿estamos en este escenario como televidentes, compartiendo en redes o comentando en nuestras amistades? Oye, ¿otro debería de encargarse del asunto?
es el primer tipo de persona que debemos ver si estamos o no en este problema. Te pediría, cada uno en sus casas, ¿no? De ver si estamos en esta opción, que es la opción número uno. Vamos a la opción número dos que he identificado, ¿no? La otra sería, estamos participando, sentimos el sufrimiento de los demás, nos conmovemos, nos quedamos tristes, es decir, sí logramos entender el sufrimiento de los demás, pero a la hora de la hora no hago nada. Es decir, por ejemplo, mucha gente que llora mucho por lo que pasa, hacen vivas, aplausos por la labor que hacen otros, pero la pregunta es si eso acaso ayuda realmente a las personas que sufren. O lo hago como un agradecimiento de que ya, listo, ya te lo agradezco, muchas gracias, ahora yo sigo haciendo mis cosas. Pensemos sobre este escenario, ¿no? Y realmente si estamos cayendo en lo mismo. Obviamente el agradecer no hay nada de malo. La pregunta es, después del agradecimiento, ¿qué hago yo por los demás? No me quedo solamente en el comparecimiento, ¿no? ¿O acaso no vaya a ser, y es un tema que recomendaría mucho que reflexionemos hoy en la noche, que hacemos lo que todo el mundo hace, estos agradecimientos, esas cosas, para ser parte de un clan o de una mayoría social, para que nadie me juzgue ni nadie me señale? Ese es un tema que hay que analizar, porque acuérdense que a Jesús no lo crucifica una persona, es todo un pueblo que busca crucificar y que se refugia en la mancha. Si no, veamos a Pedro, que para no ser señalado, justamente niega a Jesús. La, la pregunta es, cuando estamos viendo algo que ya está en el tema del egoísmo, ¿no? Cuando vemos algo que en el cual me permite, ¿no? Ser parte de una mayoría y en el cual no me involucro, hay que tener mucho cuidado porque tal vez estamos cayendo en algo para no sufrir o para que nadie me diga nada, ¿no? Y esto también trae hacia otro problema, que es el idealismo, ¿no? No, no hay nadie, todos somos iguales, todos tenemos que ver, y claro, todos somos hijos de Dios, pero no caigamos en el idealismo, porque el idealismo tiene un problema, ¿no? Como hemos visto en algunas charlas en Apocalipsis, ¿no? Que el idealismo trae a que después, cuando tenemos que afrontar la realidad, sufrimos porque no es lo que yo quisiera sentir o lo que quisiera ver. Y entonces, ¿qué genera esto? Una indignación. Y la indignación en el ser humano, cuando no está equilibrado, tiene el gran problema, tiene el gran problema de que la indignación nos lleva a una venganza muchas veces, o a castigar, o a sentirnos que debemos de castigar al otro que no hace lo que yo quisiera o lo que a mí me gustaría, ¿no? Ya sabemos que las indignaciones a qué cosa puede llegar, ¿no? Pero es un tema que más o menos tenemos que ver cómo estamos afrontando las cosas. Porque hoy en día podemos sufrir y por este idealismo, que después obviamente va a requerir muchas consecuencias, no va a hacer que la desesperanza o la frustración nos deje llevar. Esto también explica por qué después de la Segunda Guerra Mundial mucha gente se alejó de la vía de la fe, ¿no? Sea la religión que sea, independientemente. Y este es el segundo caso, ¿no? Me conmuevo, me indigno, pero a la hora de la hora, este, no termino de hacer algo, ¿no? Porque además, el ideal, por así decirlo, más que idealismo, que puede ser algo más infantil, el ideal de nosotros es ser felices en Cristo.
ya que hemos visto que la felicidad material puede ser corta y no nos termina de satisfacer. Me imagino que nos habrá pasado que nos compramos algo, disfrutamos de algo y después al poco tiempo ya es algo más, no, no es una cosa que nos satisface siempre, es como un auto, un viaje, lo disfruto en ese momento, pero después de un momento dado ya pasa a segundo plano ese disfrute, ¿no? Entonces, esta felicidad material no nos termina, obviamente, de satisfacer y debemos buscar algo más y más y más, ¿no? Como mucha gente a veces podemos caer en esto. Este es el segundo caso. Nos vamos al tercer tipo de comportamiento. Es participar entendiendo el sufrimiento del prójimo, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué podemos hacer por Cristo? Como dice la iglesia, en los que sufren está Cristo. Y ustedes dirán, pero ¿qué podemos hacer, no? Y hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? O que podemos realizar. En primer lugar, ¿podemos sacrificar algo que nos guste o que queremos? ¿O sacrificar nuestras comodidades? Algunos, por ejemplo, que, bueno, se puede ganar bien. Le pregunto, ¿podemos sacrificar, no sé si un helado o una bebida o alguna compra o algo que vamos a hacer después? ¿Lo podríamos hacer? Y ese es un sacrificio que podríamos hacer por alguien. Es el desapego. ¿Por qué? Porque cuando uno está en crisis o cuando uno está encerrado, el ser humano suele agarrar y autopremiarse por ese sufrimiento. Hay que tener muchísimo cuidado que caigamos en la recompensa del sufrimiento. El mejor ejemplo es cuando uno está en la universidad, ¿no? Que acaba el ciclo después de una tensión en los exámenes y muchos estudiantes se van a perderse o a divertirse en forma ya desordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como está con tanta tensión y todo, después llega un momento de disfrutar. Y el disfrute no está mal, por si acaso, está bastante bien. La pregunta es, eh, ¿hasta dónde, no? Entonces hay que tener mucho cuidado que en esta época, por estar sin hacer muchas cosas, pensemos que este es un sacrificio de por sí y que tengo derecho a pasarla bien en todo momento, ¿no? Eso sería bueno analizar, ¿no? La otra cosa es, podríamos orar para pedirle a Dios que se haga según su voluntad. Porque hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es nuestra felicidad? Es la felicidad en Cristo. Y la pregunta es si realmente estamos actuando como si quisiéramos estar con Cristo. Y el otro es, podemos ayudar a las personas a que no pierdan la esperanza y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Cuando una persona o cuando tratamos de encontrar una felicidad en Cristo, no deberíamos de estar con temor o con esperanza de lo que pase. Y acá, este punto es clave como cristianos católicos de lo que debemos ver y lo que debemos hacer. Porque si nosotros en nuestras casas estamos preocupados muy de todo lo que pasa, una persona que no es creyente o que está alejada de Dios dirá, entonces si te igual que yo, entonces no hay ninguna diferencia. Pero si nosotros en las casas que vivimos o en las redes sociales buscamos actuar con esperanza. Incluso se dice de que, ¿cómo se llama? De que esto va a pasar y ver la vida más allá del hoy, que es parte de la formación cristiana. Entonces, esto ayuda mucho, porque la gran labor que hay que hacer hoy es ayudar a las personas a que no se queden en el presente, sino que levanten su rostro y vean la luz del Señor al final del túnel. Y nosotros somos luz del mundo. Si nosotros nos acercamos al prójimo, vamos a iluminar su camino y hacerle ver que lo de hoy es un grano de arena en una playa interminable. Es importante nuestra labor con los demás. Porque lo que va a pasar, como ha pasado, es que hay mucha gente que se asusta, como en España o en Italia, en otros países donde hay muchos muertos, o en el Ecuador, que está ganando más.
llega un momento que la gente se desespera. Y cuidado que caigamos como en la Segunda Guerra Mundial, que la gente se empieza a preguntar, oye, ¿y por qué Dios permite esto, no? Que ya en cualquier clase de catequesis o religión es una respuesta que podemos tocarlo en otra sesión, ¿no? Entonces te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo por el prójimo, ¿no? Ya que yo siento que no valgo lo suficiente, porque muchos pensamos, oye, ¿sabes qué? Mi vida es un desastre, ¿qué voy a hacer yo? Es decir, realmente, y mucha gente incluso puede pensar que no vale mucho, que tengo poco por compartir, o no tengo mucho que compartir. Ciertamente somos débiles, ¿no? Por nuestra proveedumbre, lo que tenemos de nosotros, ¿no? Pero siempre hay cosas que podemos dar. Esperanza, rezar por los demás, si podemos dar un recurso material, ayudar. Porque muchas veces incluso hemos tenido dudas de ayudar económicamente al prójimo, ¿no? Porque a veces, ¿por qué? Porque vemos que mucha gente que a veces no hace el esfuerzo suficiente para poder trabajar. En este caso, tenemos la certeza que el que no puede comer es porque no puede trabajar, porque no tiene cómo buscarse ese trabajo, ¿no? Entonces, antiguamente nos da la duda, bueno, en todo caso, vamos a buscar una ayuda social, ¿no? O pueden pedir solidaridad en los barrios donde viven, ¿no? Pero ahora todos están igual que él. Y realmente es una realidad que hay mucha gente que no va a poder recibir, aunque hubiera la mejor predisposición de los gobernantes en el mundo, de que llegue esa ayuda. A nivel macro puede llegar, pero lo importante es que a nivel micro llegue a cada una de las personas con necesidades. Por tanto, la ayuda que podemos brindar de nuestros ahorros o de las propinas o los sueldos o parte de mi vida, la pregunta es si estamos dispuestos a dar o dispuestos a dejar lo material. Podemos tener ese desapego a lo que queremos. La pregunta es, ¿estamos como ese joven rico que había cumplido con todo y a pesar de eso no podía dejar su vida para darle a los demás y seguir a Cristo? Es un tema que tenemos que ver y además es cómo estamos nosotros formando a las personas que pueden estar a nuestro cargo, ¿no? Porque, repetir, es fácil de que el otro dé, ¿no? Yo cuando doy. Por todo lo mencionado, este es el momento ideal para afrontarnos a nosotros mismos, ver qué tanto miedo tengo y preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿Sí? Un tema que me gustaría es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Al sufrimiento? ¿A no saber o a no saber qué viene después de esta vida? ¿O a que me cuesta no hacer lo que yo quiero y entonces eso hace que mi apego a la idea sea tan grande? Y esto puede estar alimentado porque me creo el centro de todo o del mundo, ¿no? Como muchas formas o nuevas ideas tratan de siempre mostrarnos, ¿no? Ciertamente la salvación es un camino personal en donde Cristo nos va en búsqueda de él, ¿no? Y el ser humano en general siempre se cuestiona qué hay después de esta vida, sea la persona que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se mete en 50.000 proyectos, metas, ¿no? Como decían a veces unos alumnos de la universidad, ¿no? ¿Y qué vas a hacer después que seas el gerente o el dueño o el especialista del tema? ¿Después qué? Y casi siempre me topaba con la respuesta de que me decían, no, ya no sé qué más voy a hacer. Y la pregunta es, cuando no tienes meta, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Por eso que hay mucha gente mayor que recién se cuestiona las cosas, sino cuando eres joven, ¿no? Porque te pilla, lograste las cosas que más o menos quisiste o no las logras, te empiezas a cuestionar. Entonces, es ahora que estamos en este momento, que obviamente igual muchos trabajamos, es ver qué es lo que viene después de esta vida. Y realmente si estoy convencido que si hay una vida después de esta vida. Porque si tengo esa duda, cualquier sufrimiento o incomodidad me va a costar muchísimo. Y esto es por eso que la superficialidad o el apego solo a las emociones o una frialdad sin involucramiento nos puede llevar a caer en un sensacionalismo emocional de la indignación, como mencioné hace un rato, por no ver nuestros idealismos cumplidos
O nos puede llevar a su indiferencia. Bueno, yo miro qué es lo que pasa y bueno, ya es problema de ellos, ¿no? Por eso que nos lleva a plantearnos, aprovechando esta pausa de vida que queremos tener y hacia dónde queremos apuntar a largo plazo, ¿no? Porque está clarísimo que si solamente miramos hoy, nos conlleva a seguir ansiosos de lo que va a pasar a futuro. Entonces, lo que está demostrado con esta crisis es que lo material y el hoy no termina de satisfacernos. Hoy día, tengas o no tengas dinero, hay mucha gente que vive angustiada de lo que va a pasar. Más aún, esta crisis se ha dado en países que en teoría tienen un adelanto y todas las cosas ya básicamente solucionadas, ¿no? Incluso en España, donde tiene, creo, una de las mejores salud en el mundo. Entonces, este largo plazo que tenemos que ver, porque el corto ya nos quedó, vemos que no nos satisface, no es mañana o el próximo año, hay que tener mucho cuidado. Ya bueno, ya pasó el año, el próximo año vuelvo ya normal, ¿no? Es ver también si estamos listos para recibir el amor infinito y la felicidad que Dios solamente nos puede dar. Si estamos preparados cual doctores y enfermeras para brindar amor a los demás. Y si no lo estamos, que nos puede faltar siempre cosas, ¿qué podemos hacer para prepararnos para dar amor? ¿No? Porque mucho cuidado que si no, es que yo me falta formación, me faltan cosas, entonces, bueno, entonces ese es otra vez volver al segundo escenario, ¿no? De que me conmuevo, pero no hago nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros ayudamos al prójimo, no solamente es para sentirme bien, como uno podría ser en el altruismo, ¿no? Sino que cuando yo ayudo al prójimo, lo ayudo porque estoy viendo, actuando en el amor de Cristo, en mi incomodidad, en salirme de mí. Entonces, cuando yo agarro y logro ayudar viendo a Cristo, logro varias cosas. Primero, el desapego de lo material y lo sensible, por lo tanto la indignación ya no hay, pues, porque ya trasciendo mis sentimientos. Y esto si lo junto con la oración, justamente me ayuda a trascender hacia el amor de Cristo. Son esas son las herramientas, ¿no? El desapego a lo material, a mi ego, a mi baja autoestima, por así decirlo, y aunado a la oración, para una vez que ya hice eso, esa junta, es mi esfuerzo humano de mi desapego y la mano que me da Cristo en la oración, cuando converso con Él y abro mi corazón hacia Él. Entonces, esa que nos da Cristo, la mano que nos da Cristo y nuestro desapego, nuestro propio esfuerzo, es lo que nos lleva a una vida espiritual sólida y a darnos cuenta que la felicidad y lo que sufrimos ahora no es nada con lo que va a seguir. Mucha gente piensa entonces que esta vida acaba ahora, ¿no? Por eso lo que les pido es que nuestro comportamiento sea un testimonio de esperanza al prójimo, que nos rodea presencial y virtualmente. Que nuestra forma de ver la vida sea una luz en esta oscuridad. Somos luz de Cristo, somos parte del cuerpo luminoso de Cristo. Y que cargamos una cruz no solos, no estamos solos, sino con la ayuda de Cristo que sale a nuestro encuentro. Y este sufrimiento que vivimos, este miedo, la desesperanza, no es el fin. Que este calvario, como algunos veo que ponen redes sociales, que nos aqueja a todos, porque todos tenemos que sacrificar cosas, terminará con la resurrección de Cristo. Que este sufrimiento no es hoy, sino que es parte de este mañana, y la cual juntos venceremos para estar en el amor más grande que hay, que solamente Cristo nos puede dar. Esto es lo que quería reflexionar con ustedes. Como ven, hay mucho que podemos hacer por el prójimo, ¿sí? Hay mucho que podemos hacer por el prójimo y es importante tener más o menos claro lo que hemos hecho es tratar de un intento de salir un poco de este bosque, de dejar ver el árbol y ver todo el paisaje completo. Eso es lo que mucho que podemos hacer por el prójimo. Dar esperanza, que nuestro comportamiento sea una imagen de Cristo, sacrificarnos, no sacrificar cosas. Es el momento, justamente. Sí,
qué mejor momento ahora que esto que estamos mencionando, porque todo esto evidentemente es una buena prueba de fe. Siempre es muy fácil ser creyente cuando todo va bien. La pregunta es, ahora que no están las cosas tan bien y que hay riesgos, es donde que podemos demostrar. Es como nuestra ida a ese desierto, ¿no? Donde el demonio tienta. Y es eso lo que está pasando, ¿no? El demonio siempre nos va a tentar para caer en no creer, porque eso es lo que busca el maligno, que no creamos, que nos refugiemos en nosotros mismos. Y ese es el esfuerzo que, el, que pedimos que cada uno de nosotros hagamos por el bien de los demás. No como un altruismo puro, sino como un acto de amor, como si Cristo mismo nos estuviera pidiendo. Y en ese desprendimiento que va de la mano con nuestra oración personal, es el momento en el cual hay esa unión, ese clic con Cristo en su felicidad plena. Muchas gracias. Cualquier comentario lo podemos ver por aquí. El video imagino que estará colgado en redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. A ver, tenemos unos comentarios. Orlando Luna dice, no, Carlos, vamos a tener miedo en estos momentos de crisis con la que estamos viviendo, porque sabemos que a dónde vamos a ir. Claro, ese es claro. Entonces, si una persona tiene demasiado miedo, es evidentemente que tiene ese miedo de dos cosas, o no sabe a dónde va a ir, o tal vez piensa que no está preparado, ¿no? Que está preparado para ese momento, ¿no? Como dice Evelyn, que nuestro comportamiento sea la imagen de Cristo, sí, porque somos instrumentos de Cristo. Y acuérdense un tema, ¿no? Que nosotros no somos dueños de nuestra vida y nuestro tiempo, administramos nosotros esta vida que tenemos. Somos unos administradores, como en la parábola, ¿no? Del administrador. Nos han dado ciertos dones y qué podemos hacer. Es un poco lo que estamos llamados a esto. Entonces, finalmente, para ir acabando, no olviden que esta Semana Santa es el momento ideal para reflexionar. Y justamente este triduo que se viene acaba justamente en la resurrección, acaba en la Pascua. Por eso que en la liturgia del sábado de gloria comenzamos a oscuras, como estamos viviendo ahora seguramente. Y que esa luz de Cristo, que la vamos compartiendo en, en la vigilia pascual, ¿cómo se comparte? No es que el sacerdote va a dar la luz uno por uno a todos los feligreses, sino de que esa luz la compartimos con el prójimo, porque el prójimo se convierte en un instrumento de iluminación cristiana a nosotros. Por eso que en la misa el cirio va por el centro y se comparte a través de los ministros la luz que lo compartimos a nosotros. Y es parte, sí, este es el motivo por lo cual se hace ese rito. Acuérdense que en la liturgia justamente es una liturgia donde hay mucha teología, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Justamente lo que nos lleva el sábado de gloria, ¿cuál es? Para salir de la oscuridad tenemos que iluminar y ser luz de Cristo hacia los demás. Y es así como ocurre en la vigilia. Listo. Muchas gracias. Bye bye.